Manuel, gracias por aceptar esta charla aquí en Bogotá. Gracias a vosotros por invitarme, estoy encantado de poder charlar un rato. Vale, vamos a hablar por supuesto de La ladrona de huesos, que es la nueva novela que Manuel ha traído a presentar aquí y que pues ya lleva un recorrido por el continente y muchos lectores. Ya has dicho que es tal vez la mejor novela que has escrito. ¿Por qué consideras esto? Porque creo que hubiese sido incapaz de escribir este libro hace 4 o 5 años. Los thrillers exigen que un libro funcione como el mecanismo de un reloj. Tiene que ir todo hilado perfectamente, cada acción tiene que desencadenar una cascada de reacciones, cada revelación de información tiene que llegar en el momento adecuado, tiene que ser como un delicado mecanismo de relojería donde cada pieza hace girar a la siguiente. Para hacer eso, que parece muy fácil, exige que planifiques muy bien, que prepares muy bien cada uno de los capítulos, cada uno de los puntos de giro, y eso necesita una experiencia y necesita un dominio de las técnicas narrativas que hace unos años no tenía y que ahora sí. Por eso sé positivamente que es lo mejor que he escrito. Bueno, y esta respuesta dispara muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿esta historia dónde estaba? ¿Dónde se te ocurrió que podría haber una historia aquí? En este thriller de una mujer que le ponen una condición de robar unos huesos para no asesinar a otra persona. La verdad es que La ladrona de huesos empieza con esa situación imposible. Una mujer cuya pareja desaparece secuestrada y le dicen que si lo quiere volver a ver con vida, tiene que entrar en la Catedral de Santiago de Compostela, en el norte de España, un templo que tiene más de 1000 años, que es uno de los más venerados y más vigilados de toda la cristiandad, que tiene que robar los huesos del apóstol Santiago, que están en la cripta oculta debajo del altar mayor, salir con ellos y dárselos a alguien. Y además tan solo tiene 7 días para hacerlo. Bueno, y te voy a interrumpir porque ese era un poco el sentido de la pregunta. Todo está detonante. ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo se le ocurre a un escritor? Pues esto ocurre, fíjate, cuando estaba estudiando en Santiago, yo estaba estudiando la carrera de Derecho en Santiago de Compostela y a veces utilizaba la Catedral de Santiago como atajo improvisado en invierno. Los días de mucha lluvia lo utilizaba como una especie de túnel de 100 metros que me permitía recorrer un buen tramo sin mojarme. Y a veces, a primera hora de la mañana, cuando todavía era de noche y llovía tanto que ni siquiera las beatas más beatas estaban dentro de la catedral, me encontraba que estaba a solas. Y a veces miraba a mi alrededor y pensaba, podría llevarme prácticamente cualquier cosa que no estuviese atada, atornillada o atada al suelo. No lo hice, evidentemente nunca, pero esa idea, esa fantasía morbosa se quedó ahí en mi cabeza. Y hace un par de años, cuando de repente vi que se iba a celebrar un año jacobeo, es decir, un año especial del Camino de Santiago, dije, esta es la oportunidad, voy a planificar el golpe perfecto. Solo que en vez de llevarlo a cabo, voy a escribir una historia donde se intenten robar las reliquias más sagradas, pero que al mismo tiempo tenga una historia de espías, de confesiones, de secretos, de misterios, de revelaciones y sobre todo de muchas aventuras. Que ocurren por supuesto con los personajes Laura y Carlos, como ya nos estabas haciendo un muy buen tráiler, perdón, de la novela, que es un thriller por supuesto. Entonces, sigamos explorando estas cuestiones de la novela y el thriller. Cuando un escritor escribe esta novela, ¿sabe para dónde va? ¿O se va encontrando a medida que la va construyendo los giros que hay en cada capítulo? En este caso, como te decía antes, tienes que planificarlo todo muy bien desde el principio. Por lo menos tener claro dónde empieza la historia, dónde acaba, cuáles son los principales puntos de giro, pero sí que es verdad que después la magia existe y los huecos de en medio se empiezan a rellenar ellos solos. Y a veces la creación literaria es muy puñetera y te lleva por algún sitio que tú no querías ir. Hay determinados personajes que no tenían que tener peso y de repente se transforman en tipos muy interesantes que necesitan que cuentes más cosas de ellos, y otros que en teoría tenían que ser la leche, pues se acaban transformando en un secundario más. Esa es la magia de la literatura. Un libro como la ladrona de huesos es uno de esos libros que no deja en paz al lector, en el buen sentido de la palabra. Uno lo abre y empieza a tener esta inquietud por averiguar qué es lo que pasa. ¿Al escritor lo deja en paz cuando lo está escribiendo? Te persigue mucho, porque escribir un libro es la historia de una obsesión. Es la historia de una idea que se transforma en una historia que responde a las preguntas y que de repente ocupa tanto espacio en tu cabeza que necesitas volcarla en el papel para que te deje en paz, para dejar de oír esas voces. Y mientras estás escribiendo, a veces intentas dejarlo atrás, pero no puedes. A veces pasa una cosa, que de repente tienes una especie de disonancia cognitiva. Cuando llevas escribiendo mucho rato, sales al mundo real y ese mundo real te parece como desdibujado. El mundo real no es ese, el mundo real es el del libro, porque has llevado demasiadas horas ahí dentro y te cuesta volver a conectar con la realidad. ¿Cómo es la rutina de escritura para un libro de estos tan complejo de hacer? ¿Hay que dedicarle cuánto tiempo al día? ¿Qué tan alejado tienes que estar de la sociedad un tiempo? ¿Cómo No, es?
Trabajo, trabajo y trabajo. La clave del éxito es aplicar mucho trabajo. Es como una... Yo desmitifico mucho el trabajo de escritor, porque cuando eres un profesional descubres que consiste en meterle muchas horas, levantarte por la mañana, una vez que te libras de tus responsabilidades familiares, personales, ponerse a escribir, muchas horas de escritura. Yo normalmente trabajo con 2 monitores, uno de texto, otro de material de apoyo, una mesa cubierta de materiales diversos y una pizarra enorme de fondo donde tengo el esquema de lo que tengo que hacer ese día. Y con ese sistema tan organizado y tan ordenado es como de repente eres capaz de encauzar el torrente, la creatividad, para que lleve a algún sitio y empiece a funcionar ese mecanismo de relojería que te decía. Eres, por supuesto, de un área del conocimiento que es el derecho. Ya tienes mucha experiencia escribiendo y seguramente esto me lo puedes contestar, lo que me acabas de decir con toda la experiencia que tienes de tus otras novelas. Pero un poco, ¿cómo se relaciona ser un abogado con todo esto que me estás contando? Pues no se relaciona. Colgué la toga hace 12 años. Tú sabes que los abogados en España todavía tenemos que usar toga, ¿sabes? Esa prenda de ropa negra que te pones por encima. Afortunadamente no hay que usar peluca, eso queda para holandeses y ingleses, que son luteranos y tienen otras costumbres. Pero yo hace 12 años que dejé de ejercer. Al principio era muy interesante y muy estresante también, porque al final se trata de mantener 2 profesiones que exigen calendarios y habilidades muy distintas. Hace 12 años tomé la decisión de abandonar el ejercicio del derecho para dedicarme solo a escribir. Nunca se me olvidará aquel día porque fui a cenar a casa de mis padres para explicarles que renunciaba a la carrera que me habían pagado, que iba a cerrar mi despacho, a disolver mi cartera de clientes a los 4 vientos y todo por hacerme escritor. Mi padre, que es un hombre muy sensato, se apoyó sobre la mesa y me dijo, o sea que a partir de ahora vas a vivir del cuento. Dije, exactamente, lo has entendido a la perfección. No me he arrepentido ni un solo día de aquella decisión, porque entre otras cosas me permite estar aquí hoy, hablando contigo a miles de kilómetros de mi casa, hablando con toda la gente que nos está viendo en su casa, y al mismo tiempo me permite ser feliz. Ya voy a llegar en un momento de la charla, a ese momento cuando ocurre tu primera novela tan exitosa, pero quería apuntar un par de asuntos más acerca de La ladrona de huesos. Los espacios, está Rusia, Sí. está el Camino de Santiago, que ya lo explicabas. ¿Cómo es construir espacios para hacer literatura? ¿Cómo te resulta? ¿Los visitas? ¿Cómo es que pasa eso? Tienes que hacer un trabajo de documentación previo bastante intenso. Yo por lo menos lo necesito. Necesito saber cómo huelen, si son calientes, si son fríos, si están húmedos o secos, si son ruidosos o silenciosos. Hay un montón de cosas que solo puedes descubrir si estás físicamente allí. Y entonces lo que haces es viajar un montón para recorrer todos los escenarios que van a aparecer después en la novela y por donde van a transitar los protagonistas. Claro que esto a veces pues, tiene sus problemas, pues porque como comprenderás, Rusia no tuvo mucho interés en enseñarme, no entiendo por qué, sus centros de espionaje, es absolutamente incomprensible, así que tuve que utilizar documentación de segunda mano a través de libros, de informaciones, de estudios que se habían hecho sobre el tema. Pero sí que otros muchos escenarios los recorrí en persona y en ese recorrido a veces sucede la magia. A veces encuentras cosas que no esperabas y que acabas incorporando a las historias. Y digamos cotidianamente cómo funciona. Vas con una libreta de apuntes, vas con un grabador de voz, vas con un celular tomando fotos. Muchas fotografías, muchas notas y romperle mucho la cabeza a la gente que está allí, que conoce y que controla del sitio y haciéndole preguntas hasta que ves que ya empiezas a no poder hacer más preguntas porque corres el riesgo de que te manden a la... Bueno. ¿Por qué crees que la gente, los lectores de todo el mundo, porque obviamente tienes lectores en todo el mundo, terminan conectándose con estos lugares que no conocen? Es algo particular, es también, como lo decías, una magia, pero ¿has pensado eso? ¿Por qué ocurre eso? Mira, yo creo que nos tenemos que sacar, en la literatura hispanoamericana en general, nos tenemos que sacar muchos complejos de la cabeza. Estamos acostumbrados a ver películas que suceden en Atlanta, New York, Chicago o el salvaje oeste, a leer libros que están ambientados en Londres, Nueva York, París, Miami, y no nos parece extraño. Y yo creo que ha llegado el momento de que nos saquemos muchas tonterías de la cabeza y que empecemos a contar historias interesantes pero que se pueden contar desde aquí. La ladrona de huesos es la historia de un robo, pero ¿por qué voy a robar un banco en Las Vegas, como en Ocean's Eleven, o por qué voy a robar una joyería en Londres o en Ámsterdam, cuando puedo contar una historia que está ambientada en un entorno que conozco, que conocemos, que es más cercano? Y eso, al final, lo que demuestra es que lo importante es que las historias son universales. ¿Dónde suceden o a quién le suceden? Es lo de menos, porque si al final somos capaces de leer novela negra nórdica protagonizada por un detective sueco o islandés de nombre impronunciable, significa que somos capaces de leer prácticamente todo.
¿Tú de dónde alimentaste la vocación de escritor? ¿Cuáles son los escritores que te cautivaron, y si se quiere, enseñaron un poco el arte y sobre todo en un género que es tan complejo, pero también tan rico como el thriller y la novela negra? Me encantaría decir que tengo una vocación desde niño y que una llamada que tenía que atender, pero la verdad es que yo me hice escritor por accidente. Yo trabajaba como abogado y necesitaba escribir algo que no fuese esa literatura jurídica tan técnica y empecé a escribir una historia y la colgué en un blog. El problema es que este blog se transformó en un fenómeno viral y en 3 meses tenía 1,5 millones de lectores. El contenido de ese blog se transformó en mi primera novela cuando llega una editorial y me dice, oye, ¿queremos publicar esto? Apocalipsis Z. Claro, y de repente esa novela se transforma en un bestseller publicado en un montón de países. Y yo era un poco como Mickey Mouse en esa película, en fantasía, cuando lo deja solo el mago en su laboratorio y empieza a hacer cosas con la varita y desencadena un montón de energías que no tiene ni puñetera idea de cómo controlar. Entonces, no es que haya surgido una vocación, me he tropezado, la literatura y yo nos hemos tropezado y nos hemos enamorado, porque yo era lector. Yo me había enamorado hacía muchísimo tiempo de la lectura. Con 10 o 11 años yo descubrí las obras completas de Julio Verne, la librería de mis abuelos. Un montón de libros encuadernados en cuero, en papel biblia. Casi todo lo que había escrito aquel francés que había muerto casi 100 años antes. Y de repente hice 20.000 leguas de viaje submarino, fui hasta la isla misteriosa, hice 5 semanas en globo, conocí a los hijos del capitán Grant, viajé de la Tierra a la Luna, en definitiva me explotó la cabeza. Ese día me di cuenta de que me había enamorado para siempre de la literatura. Lo que no sabía es que la literatura se iba a enamorar de mí y que nos íbamos a encontrar años después cuando yo empiezo a escribir porque necesito escribir algo y resulta que hay un montón de gente que piensa que está bien, fíjate. Bueno, en el año en que escribiste el blog, que se convirtió en Apocalipsis Z, no hablábamos tanto como ahora de los fenómenos virales. Tal. Hoy casi que hay un fenómeno viral diario, pero en esa época eran pocos. Sin embargo, tu blog es considerado un fenómeno viral. Sí, ¿Cómo recuerdas ese rompimiento, esa interacción y sobre todo la idea? Yo no sé si tienes presente el día que dijiste, hoy voy a escribir el blog, y empezó. Sí. ¿Cómo fue? Lo recuerdo perfectamente y me encantaría una vez más poder decir que es porque soy un tipo maquiavélico, con una mente privilegiada, pero las cosas sucedieron simplemente. ¿Tú te acuerdas de Forrest Gump, el protagonista de aquella película? Claro. Forrest Gump era un tipo de capacidades algo limitadas, pero que sin embargo tenía el don de estar siempre en el lugar indicado, en el momento idóneo y en las circunstancias justas. Yo tengo un poco de Forrest Gump, tengo ese don, tengo esa suerte, porque soy un tipo muy afortunado, de poder estar siempre en esas circunstancias justas, en el momento idóneo y en el lugar indicado. No tengo mejor idea que cuando estoy escribiendo eso, que lo estoy escribiendo para mí, que decidir publicarlo en un blog, en un momento en el que no existían redes sociales, no existía Instagram, ni Facebook, ni Twitter, o sea, solo había eso. Era, claro, el que golpea primero golpea 2 veces. Se me ocurrió la idea y resulta que la idea cuajó. Cuajó porque nadie lo había hecho nunca antes, pero yo tampoco estaba pensando en que estaba siendo rompedor, simplemente estaba haciendo algo que me apetecía. Fíjate, una vez más, ese momento Forrest Gump. ¿Y después cómo lo viví? Pues con un cierto desconcierto, porque era como ver crecer a un monstruo, ¿sabes? Como ver el estallido de una supernova a cámara lenta y cerca de mi casa, o sea, porque aquello estaba pasando en tiempo real y yo veía como los lectores aumentaban día a día, cómo empezaba a interactuar con lectores de todo el mundo. Y yo era un abogado de una tranquila ciudad de provincias de España que no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Pero, una vez más, fíjate cómo la literatura, que es mágica, al final vino a darme un golpecito en el hombro y decirme, tú te vienes conmigo. Y me fui, y aquí estoy. Muy bien. ¿Cuál es la experiencia más literaria, si se quiere, más extraña, si la miras en perspectiva, que te ha dejado tener tantos lectores en el mundo? Muchísimas cosas. Podría hablar de un montón de cosas, pero quizás aquellas que te mueven más son aquellas de gente que llega en una firma de libros, en una presentación, y te dice eso de, es que yo no leía absolutamente nada, y desde que te leí a ti he descubierto que me gusta leer y he empezado a leer. Porque en ese momento te das cuenta que le has cambiado la vida a esa persona. Y me ha pasado en varias ocasiones, y cada vez que me pasa me empiezo a inflar como un pavo, porque me hace especial ilusión crear nuevos lectores, porque un lector, una persona que lee, es una persona que no puede ser manipulada. Una persona que lee es una persona que tiene más criterio que alguien que no lee. Y leer es maravilloso porque te forma y evita, en estos tiempos de populismos que vivimos, donde parece que todas las noticias, las fake news, corren de un lado para otro, leer te da el suficiente criterio como para pararte a pensar 2 veces y que no te la puedan meter doblada, como decimos en España, tan fácilmente.
esta pregunta no sé cómo la vas a tomar, pero todo lo que escribes es tremendamente exitoso. Entonces, en esta entrevista, atención, espectadores, Manel nos va a dar la fórmula del éxito. ¿Cómo es que logras el éxito? ¿Cuál es la fórmula que hay? Ya me dabas pistas en una respuesta, pero por favor explícanos cómo se logra que todo lo que uno escriba tenga tantos lectores. A ver, éxito es una palabra muy etérea, ¿no? Es decir, el éxito no es lo mismo para todas las personas. Si tenemos que definir éxito como éxito editorial, como escribir y vender libros, la receta es fácil. Te la voy a dar y la vamos a compartir con toda la gente que está. A ver, tomen nota que esto es una receta muy sencilla, solo tiene 3 ingredientes. Los 3 ingredientes son los siguientes. En primer lugar, una pizca de talento. Es imprescindible tener un poco de talento, es decir, ser capaz de contar historias de una manera que cautive. Hay que tenerlo. Se puede mejorar, se puede entrenar, lo puedes pulir, pero tienes que tener esa base. Después, una considerable dosis de suerte. No vale solo con tener talento, hay que tener suerte para que ese talento coincida justo en el momento idóneo, en las circunstancias adecuadas y en el lugar concreto. Y por último, el último ingrediente, cantidades ingentes de trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo. Te tiene que pillar la inspiración trabajando. Entonces, si tienes un poco de talento, un poco de suerte y mucho trabajo, normalmente funciona. Ojo, si solo tienes 2 de 3, nunca va a funcionar. Esto es como la fórmula de la pólvora, ¿sabes? Salitre, ceniza. Es decir, si no tienes todos los ingredientes, no va a haber explosión. Y muchas veces, una vez más, es más fácil explicarlo que encontrarse en la situación. Pero yo creo que lo fundamental, además, y si alguien nos está viendo, está diciendo, es que yo quiero empezar a escribir, es que yo quiero empezar a contar historias, quizás el mejor consejo que se puede dar es, no te obsesiones con llegar. No te obsesiones con la meta. Esas cosas llegan, pero llegan de manera natural. Lo que te tiene que preocupar de verdad es pasártelo bien y disfrutar de lo que haces mientras lo haces. Si vives angustiado pensando es que necesito vender tantos miles de ejemplares, ser publicado en tantos idiomas, que lo adapten al cine, escribir un guión perfecto, vas a vivir una vida de profunda frustración, porque esas cosas llevan tiempo. Disfruta del camino y cuando llegue el premio, miras hacia atrás, descorchas una botella de vino, te sirves una copa y dices, ha merecido la pena. Bueno, grandes consejos quedaron ahí. Manel, ¿qué estás escribiendo? ¿Siempre estás escribiendo algo? Sí, bueno, menos cuando estoy viajando, que soy absolutamente incapaz de escribir mientras viajo. Dejé de engañarme a mí mismo durante mucho tiempo, cada vez que me iba de promoción. Iba con el portátil, decía, porque seguro que voy a aprovechar los tiempos muertos y escribo. Era mentira, era absoluta mentira, era incapaz. Con lo cual, menos en estos momentos que estoy de viaje y necesito volcar toda mi energía en explicar qué es lo que he estado haciendo y en presentar a la ladrona de huesos, en este caso, el resto del tiempo sí estoy escribiendo. Porque es que aparte lo de escribir, por poner un paralelismo, es como tocar el piano. Si te pasas sin escribir 6 meses, no se te olvida. Como si te pasas 6 meses sin tocar el piano. Pero sí que es verdad que después, un poco. efectivamente, requieres un poquito más de energía para volver a coger ese punto que tenías. Por lo tanto, es muy importante tratar de escribir, de la manera más consecutiva posible. Y aparte, yo necesito hacerlo, porque si no, al final, todos esos monos que están saltando en mi cabeza, que necesitan que alguien cuente su historia, tengo que volcarlos de alguna forma. Difícil que se ocurra algo más audaz que alguien que se roba los huesos de una reliquia, ¿no? No sé, para la siguiente historia. Ya verás. Seguramente irá por ahí. Ya verás. Manel, gracias por estos minutos. Gracias a vosotros por invitarme.